¿Me escuchás? Ahí, perfecto, Hola. sí, sí. Ahí Buenas estamos tardes, buenas charlando. tardes. Bien, superamos también los inconvenientes técnicos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Siempre es bueno compartir espacios de trabajo con vos. A ver, Jorge, si vamos a hablar un poco sobre las perspectivas en los próximos meses del mercado local, tenemos la necesidad de evaluar lo que está ocurriendo en los mercados del mundo, porque indefectiblemente, por más de las cuestiones domésticas que tengamos, nosotros estamos inmersos en una macroeconomía que de alguna manera, antes o después, siempre nos termina afectando o beneficiando. Eh, para entender lo que está pasando con mercados como el americano y digamos, su correlato con lo que ocurre en las economías, tenemos que tener en claro que el mercado se encuentra en valores históricos altos y que no todas las economías reflejan esas circunstancias. Y para eso hay muchos analistas que evalúan circunstancias que se han dado como únicas en forma simultáneas. Y una de ellas vos la nombraste hoy, y es el hecho de que por mucho tiempo el dinero ha tenido tasas cercanas a cero o valores muy bajos, esto que ha generado básicamente un crecimiento de una deuda masiva, tanto del sector público como del sector privado, y impresión y una emisión expansiva del dinero. Esto como punto uno. eh, Normalmente se detallan 3/4. El segundo es una enorme brecha de reparto de riqueza, con una confrontación entre posturas macroeconómicas o económicas de derecha o de izquierda en la mayoría de los mercados. Esto también se nota. Y el hecho también de que haya surgido una economía que le confronte el liderazgo de la economía mundial a Estados Unidos, como es la China. Digamos, estos tres ítems, el bajo costo del dinero, las brechas de reparto de riqueza y confrontación política entre los extremos, y el surgimiento de China como política, como economía alternativa en el liderazgo, atravesados todos por una pandemia, han generado un mercado que esté en valores como los que tiene, pero economías que están sufriendo cosas como recién se empieza a ver hoy, que para nosotros, si bien son cotidianas, es la inflación. O sea, una economía que no se condice tanto con el mercado en valores históricos altos, con la pandemia que ha generado muchísimas distorsiones en la economía, y la pandemia que ha hecho eh, que hayan tenido que recurrirse a mecanismos no tradicionales para poder sobrepasarla. Esto, digamos, es un poco un pantallazo como para tener una idea de lo que está pasando en los mercados como el Estado, como el americano, y una cosa, una anécdota, ¿no? Una cuestión bastante anecdótica, pero el hecho de que en Estados Unidos hay activos que no se pueden tener en una cartera porque son perjudiciales, en contrapartida con lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. Hoy un americano no se le ocurriría atesorar efectivo, porque con un proceso inflacionario como el que están teniendo, hoy guardar dinero en efectivo lo perjudicaría. Al cabo de un año tendría con estas tasas 92, 93, $94 de los 100 que hubiera guardado un año atrás. Así que para un americano hoy tener efectivo genera tasa negativa. Lo mismo que los bonos. O sea, los bonos en las tasas que tienen hoy generan una tasa negativa. Así que tiene que haber por parte del inversor la inversión en tasa variable como para poder obtener renta. Con este panorama, claramente la Argentina tiene por delante un desafío importante, que es acordar con los acreedores y generar algo que a esta economía le está faltando, que son dólares. La realidad es que para generar dólares, el sector más dinámico que tiene la Argentina es el campo y toda la industria agroalimentaria. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que se avisora en los próximos 4 meses? Vos nombraste el ingreso de dólares frescos con la cosecha fina, y eso puede ayudar en alguna medida ahí entre febrero y marzo,
y después hay que esperar la cosecha gruesa para tener realmente ingresos de dólares que nos permitan, bueno, afrontar los compromisos. Hasta tanto, si no se genera un acuerdo con el fondo, podemos tener complicaciones muy graves. Básicamente lo que a la Argentina le serviría rápidamente, por lo menos, es tener una prórroga en los plazos que le dieran ese oxígeno que está necesitando, ¿no? Pero bueno, si uno tiene que armar una cartera con estos panoramas, básicamente hay que analizar claramente cuál es el perfil del inversor. Pero un inversor como uno, como por ahí me puedo considerar yo, en el sentido de ser conservador, tiene que tener en su cartera, digamos, por lo menos lo que a mi humilde opinión, papeles que estén vinculados a la agroindustria o al sector exportador, y hay papeles que realmente, si uno los analiza en su desempeño en el último año, arrancando con valores que realmente han sido extremadamente bajos y que no reflejan claramente el valor de las empresas. Por ejemplo, papeles como Texar, papeles como Aluar, han tenido un desempeño arrancando muy abajo, que le han venido dando al inversor buenos resultados, pero básicamente lo que yo opino que hay que estar posicionado en papeles que estén vinculados al sector exportador y que van a ser los que mejor desempeño tienen que tener, porque el Estado argentino necesita promover políticas públicas que generen ingresos de divisas, ¿no? Así que en el plano laboral yo creo que hay que posicionarse en ese sector claramente, ¿no? También hay que tener en claro que estamos hablando de renta variable. La renta fija en Argentina, el mercado argentino es mucho más grande, mucho más, digamos, de mayor volumen. Los bonos en Argentina hoy están en valores de default. Eh, y también son tentadores esos valores para muchos inversores, porque si Argentina consigue un acuerdo con el fondo y instrumenta políticas eh, que generen condiciones más previsibles, los bonos deberían generar un retorno que justifiquen la inversión. Pero hoy por hoy, en estas circunstancias, los bonos son de alto riesgo, ¿no? Por el hecho de que, bueno, de que ha sido así. Y Alejandro, impecable, impecable. Hay una coincidencia con lo que acá tenemos en la placa, que es un poco lo que yo recogí de opiniones de inversores y de colegas, y de algunos alumnos también, que nosotros hacemos ejercicios donde pedimos también la opinión de una cartera teórica. Y lo que nos queda es qué visión tenés respecto a los CDRs. Recordá que para gran parte de lo que somos inversores, uno de los refugios que también hemos utilizado desde la pandemia, que ha crecido muchísimo, es la operatoria con los CDRs, ¿no? Es decir, ¿qué podés decirnos de cara al primer trimestre del año? ¿Qué hacemos con los CDR? ¿Qué te parece? A ver, ahí tenemos que tener, en mi opinión, ser un poco más amplios en el análisis y bueno, si bien hay un componente de tipo de cambio que los afecta, el hecho también es que hay que mirar lo que esté ocurriendo, eh, lo que esté ocurriendo en los mercados, digamos, en Wall Street y en el resto de los mercados, porque afectan directamente a esos papeles. Recordemos que los CDR son certificados que tienen como respaldo acciones de esos mercados. Pero algo que se aprendió claramente y que siempre lo enseñaba Jorge es el hecho de que si un inversor quiere, si bien garantizarse la renta, minimizar el riesgo, hay que, digamos, diversificar la inversión en una cartera, porque eso, ante cualquier eventualidad, permite, digamos, un desempeño que sea, digamos, más moderado, ¿no? Entonces, viendo por un lado el perfil del inversor y por otro lado, eh, evaluando la diversificación tanto en rubros, en distintos rubros de la economía, como dentro de cada país también, porque el hecho es que hoy hay CDR que tienen un muy buen desempeño y no son americanos, o sea, pueden ser papeles rusos como Gazprom, que tiene por delante
el suministro de gas a toda Europa y la construcción de un nuevo gasoducto, lo que le garantiza retornos a la empresa permanentes y a largo plazo. Entonces, en la diversificación, no solo hacerlo por rubro económico, sino también por país, ¿no? Hay papeles realmente que han tenido un gran desempeño. Entonces vos me decís a mí, mira, ¿qué es lo que veo? Yo creo que en estos días la Reserva Federal Americana va a definir cuándo piensa empezar a monitorear y tocar el tema de las tasas, y eso puede ser que en algunos papeles o en algunos rubros empiece a moderar un poco los rendimientos, pero no se está hablando de grandes movimientos en las tasas, sino hacerlo paulatinamente, y eso permite ir monitoreando el desarrollo de los papeles. Pero las acciones en tecnología por delante siguen teniendo una supremacía porque, bueno, los rendimientos son constantes y si bien están en valores muy altos, eh, continúan las condiciones, no cambian las condiciones. Si bien la pandemia ha hecho que en muchos rubros se hayan moderado, el crecimiento tecnológico no para y eso garantiza mucha, digamos, sostener la renta, y esto también está bueno, pero básicamente, un poco para redondear la idea, es sostener en la diversificación, tanto en rubros de la economía como en países o en mercados, la base de lo que le daría sustento a una cartera moderada. Yo no veo por delante grandes modificaciones, cuidado porque el mercado se encuentra en valores históricos altos, ¿no? Y el mercado de subas y bajas y en algún momento puede existir alguna corrección, pero ya digo, sosteniendo estos criterios no debería ser tan grave de acá por lo menos a marzo. No hay en el mundo previsiones de grandes cambios en ese plazo, por lo menos por lo que yo he podido analizar, ¿no? Bueno, bueno, sí, una coincidencia con lo que han dicho los colegas míos y otros clientes, así que bárbaro, está clarísimo, 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 bien fundamentado. Así que Alejandro, te agradezco la participación. Alejandro, al igual que algunos de los que están aquí presentes, ha sido alumno también. Y bueno, es un inversor comprometido, ¿eh? Así que hablamos a diario y también comentamos y cruzamos este tipo de cuestiones que nos interesan tanto para lo que es la bolsa local como lo que es la cobertura que utilizamos con los CDRs. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Hoy te toca a vos, Alejandro, agradecido y muy claro los conceptos. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias. Gracias a vos por permitirme hacerlo y te deseo lo mejor porque te lo mereces. Gracias, ¿eh?